Hermanos, Dios les bendiga. Bueno, un abrazo para todos ustedes en esta noche. Gracias a las hermanas Dorcas por la invitación a predicar la palabra. Vamos entonces a oír la palabra del Señor. San Lucas capítulo 12, San Lucas capítulo 12, versículo 41. San Lucas capítulo 12. El versículo 41. Amén. San Lucas capítulo 12, versículo 41 en adelante. Así dice la palabra de Dios. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, aquel cuando su señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos permita entender su palabra. Hoy vamos a hablar sobre el tema involucrando a mi familia en el servicio a Dios. Oremos al Señor. Señor Jesús, gracias por permitirnos estar esta noche en tu casa, en la iglesia, Señor. Bendícenos, permítenos entender tu palabra, Padre mío, que seamos humildes, que podamos tener la capacidad de asimilarla y ponerla por obra en nuestras vidas, simplemente para agradarte a ti, Dios del cielo. En el nombre de Jesús, amén. Tenga la bondad de sentarse, hermanos. Cuando hablamos de servicio a Dios, hablamos de cosas importantes, de cosas que no son tan superficiales, sino que por el contrario deberían de ser de vital importancia para cada uno de nosotros como creyentes. Servir a Dios es un honor, servir a Dios es un privilegio, servir a Dios es asumir ¿cómo diría yo? Con hombría. A ver, Pablo dice: portaos varonilmente y esforzaos, dice Pablo. Es decir, tomar con entrega, con varonilidad, esto del servicio a Dios, que cada día se va volviendo más mediocre o más enano dentro de las congregaciones. Servir a Dios es un privilegio, hermanos, y cada uno de nosotros debería de buscar la oportunidad de hacer algo para Dios. Cada uno de nosotros debería buscar la oportunidad de hacer algo para la honra y la gloria del Señor. Hablar de involucrar a mi familia en el servicio a Dios, entonces, es hablar de comprometernos nosotros como personas individuales. Cada uno de nosotros tiene su propia familia. Algunos son hijos, otros son esposos, otros son papás, otros son abuelos. Y quisiéramos todos nosotros que nuestra familia le sirviera al Señor. Cuando miramos algunos ejemplos en la Biblia, nos damos cuenta que de pronto eso nos desmotiva o nos tranquiliza. Yo diría que nos relaja un poco. Algunos ejemplos de la Biblia, de algunos hombres que fueron muy buenos cristianos, pero sus hijos o sus familias fueron muy malas cristianas. Es el ejemplo del sacerdote Elí, que era un buen hombre, era un buen sacerdote, cumplió con su ministerio, pero sus hijos no pudieron cumplir con la labor que se les encomendó. Incluso los hijos del rey David, algunos de ellos fracasaron grandemente en lo que a David le correspondía como servicio a Dios. Incluso el profeta Samuel, sus hijos también fueron muy malos servidores. Entonces de pronto a veces nos conformamos con eso y decimos: no, pues es que si a Saúl le pasó eso, o a David, o a Julano, no tiene nada que ver con nosotros, porque no todos los hombres en la Biblia tuvieron hogares que no funcionaron. Y aunque así hubiera sido, nosotros tenemos una esperanza diferente, una
yo diría que una oportunidad diferente de servirle a Dios. Y si lo hacemos adecuadamente, hermano, entonces yo estoy seguro de que nuestras familias se vincularán con esto del servicio a Dios, teniendo en cuenta que servicio a Dios no es predicar, porque nos tenemos que quitar de la mente que servirle a Dios o es predicar o cantar en alguna, o tener un instrumento. No, eso no es simplemente servir a Dios. Servir a Dios es muchas cosas, y el domingo dije algo que algunos lo cogieron, otros no. Se le sirve a Dios que no se ve, sirviéndole a los hermanos que sí los vemos. Amén. Porque Dios no está aquí para que le embetunemos los zapatos o para que le lavemos los trastes. Dios, hay ropita para lavarle. No. Si así fuera, sería muy diferente el asunto. Pero se le sirve a Dios sirviéndole a los santos. Amén. El servicio a Dios está fundamentado en un principio, y es que Dios es el dueño de todo y el Señor de todo. Amén. El Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la formó. Él dice, el Salmo 24 es una maravilla, pero comienza con un principio de que el que le sirve a Dios debe reconocer que Él es el Señor de todo el universo. Amén. La mayordomía o el servicio a Dios entonces comienza con el reconocimiento de que Dios es el dueño y Señor de todo lo que existe. Amén. Todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que hago, todo lo que puedo planear, todo lo que puedo llegar a realizar, todo, absolutamente todo, es por Él y para Él. Amén. Cuando miramos entonces, yo diría que si entendemos ese principio de que todo es del Señor, incluyendo nuestro cuerpo, amén. ¿Sí es verdad o no? Primera a los Corintios capítulo 6, versículo 19, dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que ya no somos de nosotros, sino que fuimos comprados. Primera a los Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Y miren lo que dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces comenzamos a entender que el servicio a Dios comienza con esa ¿cómo diría yo? Con esa premisa de que Dios es el Señor de todo el universo. Entonces no le estamos sirviendo al pastor ni a los hermanos, aunque vuelvo y les digo ahora que es como paradójico, porque se le sirve a Dios sirviéndole a los hermanos, ¿sí? Pero se comienza con esa premisa de que Dios es el Señor de todo el universo y que hasta nosotros mismos nos debemos a Él, le pertenecemos a Él. Amén. Cuando hablamos entonces de involucrar a la familia al servicio a Dios, entonces podríamos decir que hay varios niveles de conceptos de Dios. Es decir, para yo poder involucrar a mi familia al servicio a Dios, entonces mi familia tiene que ver en mí en qué nivel estoy. Amén, amén. ¿En qué nivel de qué? ¿En qué nivel de vida espiritual? ¿Sí? Y voy a hablarles de algunos niveles en la Biblia. El nivel malo, ¿sí? Porque hay cristianos que de pronto son cristianos ellos y ya, no le importa si sus hijos, si su esposo, en fin, yo soy cristiano y ya. Entonces yo llamo a ese un nivel malo. ¿Suena fuerte o qué? ¿O está bien? La Biblia dice que es malo. Pues la Biblia dice que es malo, no es que yo lo saco la conclusión de que la Biblia dice que es malo. El nivel malo, San Lucas capítulo 16. Y es el hecho de servirle a Dios. ¿Cómo le sirve usted a Dios para que pueda involucrar a su familia? Amén. A eso me quiero referir. ¿Cómo le sirve usted a Dios para que su familia pueda tener un modelo? Es que mi mamá, mi papá es así, mi tío, mi primo, mi abuelo son así.
Porque si miramos gente que le sirvió a Dios con su familia, fue porque fueron influenciados por sus familiares. Amén, amén. Por ejemplo, Pablo le escribía a Timoteo y le dice que no decaiga en la fe que se la transmitió su abuela Loida, ¿sí ve? Entonces, todo esto que es el servicio a Dios es porque vamos influenciando a nuestros familiares. San Lucas capítulo 16, ¿le dije esa? San Lucas el capítulo 16 habla de entonces un servidor malo, un servidor malo. San Lucas el capítulo 16, le voy a mostrar por acá, espérenme, yo me ubico también. Entonces la Biblia dice, versículo 1, dijo Jesús también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue a su casa, este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Escuche bien. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás ser más mi mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, acabar no puedo, mendigar me da vergüenza, ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciba en su casa. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Y él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Y así sucesivamente con cada uno de los que le debían al Señor. Y la Biblia dice que ese siervo era malo. Eso dice la Biblia, era un siervo malo, pero era sagaz, era inteligente. Y cuando uno ve que era una persona que le servía, porque es un ejemplo que el Señor pone del servidor o de la persona que le sirve a Dios, entonces uno ve que hay gente que le sirve a Dios así, que no quieren perder con nadie, pero que pierden con Dios, ¿sí? Y cuando hablamos de involucrar a nuestra familia en el servicio a Dios, entonces vemos que dentro de nosotros como creyentes a veces hacemos cosas que las hacíamos pero cuando éramos inconversos. Amén. Por ejemplo, mi papá me decía, vaya, préndame este cigarrillo, y yo iba y le prendía el cigarrillo, pero yo pequeñito. Pero cuando llegaba yo con el cigarrillo mareado, porque era un piel roja sin filtro, los que se acuerdan de eso saben que era un cigarrillo muy fuerte, mi papá me decía, nunca vaya a fumar en la vida, nunca vaya a fumar, pero me estaba mandando a prender el cigarrillo. Entonces vemos a la gente que dicen las palabrotas y después le pegan al niño porque él las dice. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros que somos cristianos queremos servir al Señor y queremos que nuestra familia le sirva, pero a veces nuestros hijos nos dicen, es que yo quiero vestirme de tal manera. Ah, sí, cómprele el blue jeansito a la niña, qué pecado, porque es una niña. Pero cuando esa niña esté grande va a decir, ah, no, yo me quiero poner es un pantalón. Y entonces aquí los servidores, las servidoras no se ponen pantalón, entonces usted va a estar frustrado en que sus hijos nunca la van a querer servir al Señor. Hemos visto personas en la iglesia que de pronto hablan y critican y murmuran y dicen todo lo que no les gusta en la iglesia, haciéndose pasar por buenos creyentes, y no se dan cuenta que están sus hijos ahí, están sus hijitos ahí. Y entonces cuando los hijitos crecen, ¿con qué aliento le van a servir al Señor si toda la vida escucharon al papá y a la mamá criticar de los servidores y de las directivas y hasta del pastor y de todo el mundo? ¿Sí? A eso lo llamo yo un servidor pero malo, porque sabía que su Señor le iba a pedir cuentas, le dio los dones, le dio la capacidad, pero no los puso a servir como eran, sino que empezó a mermarle la cuota a cada uno. Y para servir al Señor hay que pagar una cuota, hermanos. Amén. Es decir, el que le sirve al Señor debe ser una persona íntegra, debe ser una persona fiel, que ahorita lo vamos a mirar. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a hablar del servidor bueno, del bueno. Listo, ya hablamos del malo, vamos a hablar del bueno. Primera a los Corintios capítulo 4. Primera a los Corintios, el capítulo 4. Versículo 10. Mire cómo dice la Biblia. Primera a los Corintios, capítulo 4, versículo 10, dice: nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Estaba hablando Pablo acerca de aquellas personas que le sirven al Señor
y que buscan reconocimiento, que buscan fama, que buscan una posición, que buscan un montón de cosas dentro de la iglesia y que hacen que el servicio o el ministerio de los otros sea malo. Yo recuerdo un mensaje que prediqué acá, que a veces hasta me dan ganas de volverlo a predicar, porque lo predicamos en plena pandemia, encerraditos, lo prediqué yo aquí solo, aquí se lo prediqué a las bancas. Y ese mensaje se llamó el problema de ser buenos, así lo llamé, el problema de ser buenos. ¿Qué problema hay en que uno sea bueno? Yo no le veo ningún problema. Antes, cuando yo voy a comprar algo, quiero es comprar algo bueno. Yo no voy a comprar un carro malo, yo compro un carro bueno. Yo no voy a comprar una casa deteriorada, ni fea, ni sucia, bueno, a no ser que tenga otros planes con ella, pero se supone que va a comprar algo bueno. Yo no me voy a casar con una mujer mala, usted no se va a casar con un esposo malo, ¿sí ve? Usted se va a casar con alguien que a usted le parezca alguien bueno. Pero el problema de ser bueno, que era lo que pasaba en Corinto, y esto lo hago referencia porque a veces queremos involucrar a nuestra familia en el servicio a Dios, pero estamos cometiendo esta clase de problemas. La Biblia dice que había un hombre que era bueno y le dijo al Señor: Señor, ¿qué tengo que hacer para ser bueno, para heredar el reino de los cielos? Y el Señor le dijo: vaya, venda todo lo que tiene, porque era un hombre rico. Y este hombre, antes de que el Señor le dijera vaya, venda todo lo que tiene, el Señor le dijo: los mandamientos, ¿sabes? Y él dijo: claro, yo todo eso lo he guardado desde mi juventud. Era bueno. Pero cuando el Señor le dijo vaya, venda todo lo que tiene, no fue capaz de ir a vender todo lo que tiene, porque el bueno no es capaz ese hombre bueno, ese de ahí de la Biblia, no fue capaz de compartir con los demás. Y no solamente era el problema de ese. Había un hombre que estaba orando en el templo y decía en su oración: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás. Yo sí oro, yo sí diezmo. Era muy bueno. Pero ese bueno menospreciaba al otro que había allí. Y el otro que había allí decía: Señor, yo no soy digno, yo no sé ni por qué estoy aquí. Y eso quiere decir que es que el bueno tiene el problema de que a veces menosprecia a los demás por lo que son. ¿Sí? Es que este es nuevo, este es un aparecido aquí, ¿cómo viene ahora que es que a servir en la iglesia? ¿Y qué tiene? ¿Sí? Es el problema Pablo les escribe: nosotros somos menospreciados civiles, pero ustedes son honorables. Eran buenos. Es el servidor bueno. Y a veces no nos damos cuenta que con eso no involucramos a nuestra familia, sino que hacemos que nuestra familia le coja pereza al servicio a Dios, porque van a decir: no, pues si mi tía critica de los buenos, ¿cómo nos irán a criticar de uno después? ¿Sí? Entonces queremos que nuestra familia se involucre con el servicio a Dios, pero no hacemos lo que dice la palabra de Dios. Vamos a hablar de otro, el fiel, ¿sí? Porque estos son, yo diría que son niveles de servicio a Dios, El que hace lo que le mandan nada más, el que hace y sabe lo que hace, pero no lo hace bien sino él. Ahora viene el fiel, listo, el fiel. Primero a los Corintios 4:1. ¿Listo? Miren lo que dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Sí? Ahora bien, se requiere que los administradores de cada uno, que cada uno sea hallado fiel. Estamos hablando del fiel. ¿Cuál es el fiel? El que es administrador de las cosas de Dios, el que dice que no es de él, sino que es de Dios todo. Esa persona es confiable, esa persona es voluntariosa. Y cuando uno mira a una persona así dentro de la iglesia, uno se da cuenta que sus hijos, su esposo, su esposa, quieren servirle al Señor y que están en una disposición tan bonita, porque ellos dicen: no, es que en la iglesia la gloria, la honra, todo es del Señor. Nosotros somos simplemente administradores de la bendición de Dios. Y entonces los que están alrededor de ellos dicen: tan bueno, yo quiero servirle al Señor así, porque están comprometidos, pero saben que en cualquier momento porque el Señor es el dueño de todo. Recuerde que comenzamos con esa primicia, ¿sí? Que el Señor es el dueño de todo, Él es el Señor de todas las cosas. ¿Vamos bien? Pero hay otro nivel más alto de servicio a Dios. Y si usted quiere involucrar a su familia, miren qué nivel está.
porque necesitamos gente buena en la iglesia. Amén. Gente que le sirva al Señor como es. Y es el irreprensible, el servidor irreprensible. Tito capítulo 1. Miren lo que dice en la Biblia. Tito capítulo 1. Versículo 7. Entonces dice en la Biblia, porque es necesario que el obispo sea como irreprensible. ¿Qué es irreprensible? Que no hay de qué reprenderlo, no tiene nada para reprenderlo, ¿cierto que sí? Que sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, dueño de sí mismo. ¿Sí ve? Entonces se habla de un servidor que tiene un nivel más alto y es el irreprensible. Ese que no importando el nivel donde esté, donde lo tenga el Señor o el cargo que desempeñe dentro de la iglesia, yo podría añadirle muchas cosas o el conocimiento que pueda tener. Mire, hermanos, vea, yo fui pastor en una iglesia y yo lo digo y a veces hasta me da como hasta pena, pero es verdad. Yo fui pastor en una iglesia donde los hermanos eran más oradores que yo. Yo decía, estos hermanos más santos que yo, porque venían desde muy lejos, desde las veredas lejanas, en verano, en invierno, en frío, en calor, en pantano, como fuera, allá estaban, hermano, orando al Señor. Y yo llegaba y los veía orando y yo decía, esta gente sí oran mucho, hombre, esta gente, yo no oro tanto. Yo vivía a 1 cuadra, 2 cuadras de la iglesia de La Estrella y yo a veces llegaba de quinto, de sexto, y yo a estos hermanitos nunca les logré llegar de primero, así madrugara. Cuando yo llegaba, que vivía ahí en el parque, cuando yo vivía ahí cerquita de la iglesia, yo llegaba, ya habían 2 o 3 ahí, orando ahí sentados en la acera. Y yo decía, esta gente es tremenda. Y es que hay gente, créamelo hermano, que son mejores que uno. Y así uno sea el pastor, o así uno sea un líder en la iglesia, pero hay gente que es mejor que uno. Eso lo hace pensar a uno que por mucha capacidad que usted tenga, intelectual, económica, yo diría, hay gente muy inteligente para servirle a Dios, muy inteligente. Pero aún así, hermano querido, se necesita que aunque usted sea inteligente, preparado, que tenga 3, 4, 5 carreras por encima, o que tenga plata, o que tenga hasta muchos años en la iglesia, pero si a usted hay que reprenderlo, usted no está en ese nivel. Puede que usted sea bueno, pero usted no está en el nivel que Dios quiere que nosotros estemos para involucrar a la gente. Podemos hacer aquí gente mala, o sea, podemos involucrar aquí gente mala, podemos involucrar gente buena, simplemente que hagan lo que les manda y ya. Podemos integrar aquí al servicio a Dios gente fiel que reconocen que el Señor es el dueño de todo. O también podemos involucrar gente irreprensible y fiel delante de Dios. Y ese es el nivel que el Señor espera que nosotros obtengamos. Un nivel que no nos afecte a nosotros, ni lo que somos, ni lo que hacemos, y que no daña a nadie tampoco, porque el servidor fiel no daña a nadie, ni se daña él mismo. Porque a veces, hermano, vuelvo y le digo, a veces llegamos a un nivel donde pensamos que somos indispensables, que somos los únicos que podemos hacer las cosas, que es que nadie lo hace como Frisbee lo hace. ¿Sabía usted eso? ¿Sí lo sabía? ¿Sí lo ha escuchado? Bueno, yo aquí lo escucho y lo veo constantemente. Y digo, qué pesar, hombre, qué pesar, necesitamos subir de nivel. No te quedes estancado en el nivel que tienes. Entonces, si esos niveles están dentro del servicio a Dios, podríamos decir entonces que somos los servidores, digámoslo así, somos los servidores de Dios yo digo de esta manera, para dispensar o distribuir los materiales que Dios deposita en nosotros para que otros sean igual a nosotros, escuche, o mejores que nosotros, para la gloria del Señor. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Ya se me acabó el tiempo. Para que podamos servirle al Señor, para que podamos
atraer a la gente al servicio a Dios, para que podamos involucrar a los nuestros, a nuestra familia en el servicio a Dios. Entonces yo diría que solamente debemos de tener dos cosas claras, dos solamente. Uno, que se le sirve a Dios, y dos, que se le sirve a Dios conforme a su palabra. ¿Listo? ¿Vamos bien? Se le sirve a Dios y se le sirve conforme a su palabra, porque esas son las dos cosas que gobiernan esta iglesia pentecostal unida de Colombia: Dios y su palabra. Amén. Cuando las cosas se salen de esos fundamentos, se vuelve un caos todo. Si miramos gente que en la Biblia hay muchos ejemplos de personas que involucraron a sus familias, y no solamente a sus familias, sino a sus conciudadanos, a sus paisanos, a servirle a Dios como era. Una de esas personas es Ana, la mamá de Samuel. Ana era una mujer estéril, usted sabe cómo es la historia, era una mujer estéril, y ella le pidió a Dios un hijo, y Dios le dio un hijo. Era una servidora, ella iba a adorar con su esposo, y de repente tuvo un hijo y lo tuvo que dejar en el templo. Pero uno lee en la Biblia que Ana cada año iba y le llevaba una túnica a Samuel, porque oía de la vergüenza que los hijos del sacerdote hacían, las cosas vergonzosas que ellos hacían, y se habla de vergüenza de desnudez también. Y Samuel cada año iba creciendo, pero Ana, que quería que su hijo fuera un hombre de Dios, cada año iba y le llevaba una túnica, y no se la llevaba a la misma altura, se la llevaba más larguita, más larguita, más larguita, para que no se viera su desnudez. ¿Sí ve? Y Ana, con esa actitud, involucró tanto a Samuel, que Samuel fue un hombre que todo lo que dijo se cumplió. Amén. ¿Quién más? Bueno, podemos hablar de Nehemías, de Esdras. A propósito de Esdras, quisiera compartir con ustedes Esdras capítulo 7, Esdras, y ya voy a terminar. Me faltan 20 puntos nomás. Listo. Esdras, el capítulo 7, porque me pareció interesante la historia de Esdras y lo que él hace para involucrar a sus conciudadanos a servir a Dios. Amén, a servir a Dios. Porque si estamos involucrando a nuestra familia, o si queremos involucrar a nuestra familia en el servicio a Dios, primero tenemos que partir sobre el fundamento de que Él es el Señor de todas las cosas, que lo más importante es Él y su palabra. Amén. Y que, bueno, hay algunos niveles de servicio a Dios, y que eso demuestra nuestra vida cristiana. Amén. Porque Dios no nos llamó a ser de banca, como muchos, es que yo voy de la banca. No, nosotros somos servidores del Dios Altísimo. Él nos hizo con el propósito de servirle. Usted le sirve a Dios en su casa, quien creyera. Pastor, pues es que yo no predico. Es que servir a Dios no es predicar. Si servir a Dios fuera predicar, aquí habían 600 púlpitos y no sé quién escucharía, pero no hay sino uno. ¿Vamos bien? Esdras, ¿qué le dije? Espere, yo lo encuentro. Esdras, el capítulo 7, el versículo 10, dice lo que hizo Esdras para poder influenciar a sus conciudadanos a servirle a Dios así, en el nivel de irreprensibilidad. Amén. Amén. Esdras capítulo 7, versículo 10. Mire lo que dice la Biblia. Esdras capítulo 7, versículo 10. Bueno, si leemos desde el 8, dice así: y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Y dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla. Escuche, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Sencillo lo que hizo Esdras. Primero que todo, era un hombre irreprensible. La mano de Dios estaba con él. ¿Sí ve? Si usted está en el nivel de malo, pues suba al nivel de bueno al menos. Si está en el nivel de bueno, suba al nivel de fiel.
Y si está en el nivel de fiel, suba, hermano, al nivel de irreprensible, para que podamos involucrar a nuestra familia, para que la poderosa mano de Dios esté con nosotros. Después prepare su corazón, prepare su corazón. Preparar el corazón es tener, yo lo digo de esta manera, es tener el corazón abierto a ver qué es lo que Dios quiere que yo haga, amén. Y la forma en que Dios quiere que yo lo haga, porque además de que preparó su corazón, escudriñaba las escrituras este hombre. A ver, ¿cómo es que Dios quiere que yo lo haga? ¿Cómo lo voy a hacer para la gloria del Señor? Y también hizo que se cumpliera la palabra de Dios, es decir, hacía que aquellas personas que se iban a involucrar en el servicio fueran hacedores y que vivieran lo que estaban predicando, lo que estaban diciendo que eran. Y por último se dedicó a enseñarle a los demás cómo era que se le servía al Señor. Y entre Esdras y Nehemías reedificaron los muros de la ciudad que estaba totalmente destruida. ¿Sí ve? ¿Para qué involucrar a mi familia en el servicio a Dios? Bueno, yo digo que, mire hermanos, dentro de la iglesia tiene que ocurrir algo que se llama un cambio generacional. El cambio generacional no involucra la doctrina, un cambio de doctrina, porque es que como somos jóvenes, entonces vamos a venir con el pelo verde. Y no, la doctrina no se puede cambiar. Recuerde la premisa: Dios es el Señor de todo y Dios es lo más importante y su palabra para poderle servir a Él, ¿sí? Entonces eso no se puede quitar, eso no se puede mover. Pero que la iglesia está en formación, sí, y que hay líderes que ya no sirven, sí, también. Yo, por ejemplo, voy de salida, hermanos. ¿Usted cree que yo me voy a inmortalizar aquí? ¿Cómo me iré a volver de cantaletoso a los 60, por ejemplo? Entonces yo me tengo que dar cuenta que tengo que formar bien ya, para que cuando tenga 60 pueda decir, me retiro. Vienen otros que están bien formados y que le van a servir al Señor hasta que, ¿qué? Hasta que Él venga. Eso se llama nivel irreprensible. Amén, amén. Necesitamos gente buena y usted está en la capacidad de formar a los que están a su lado. Esté en pie, tenga la bondad. A veces nuestros hijos ven la vara muy alta y entonces pensamos que se perdió todo lo que hicimos. Uno mira a Job, por ejemplo, que era un hombre que necesitó ser procesado por Dios. Pero uno ve al final los hijos de Job alabando a Dios, los nuevos que Él le dio. Y uno mira a los hijos de los profetas, a los hijos de Israel, cómo tenían era como una frase que la tenían clavada en el corazón. Y ellos, basados en un principio fundamental, Deuteronomio capítulo 6, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y servirás al Señor con integridad. En ese principio el pueblo de Israel decía: yo amo, yo glorifico y sirvo al Dios de mis padres. ¿Sí? Que sí podemos involucrar a la familia en esto del servicio a Dios. ¿Ha pensado en sus hijos pequeños, hermano? Vístalos como cristianos, hábleles como a cristianos. No critique, no haga cosas que van a dañar la mente de esos niños y que mañana no vamos a tener servidores aquí. Si usted no lo quiere hacer, no se preocupe. Yo estoy seguro de que hay gente que están procurando estar en el mejor nivel delante de Dios para poder involucrar a muchos en esto que se llama iglesia, que es el lugar donde podemos servirle al Dios de todo poder. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. No sé si usted quiera comprometerse con Dios en esta noche, no sé si usted quiere hacerlo, de comprometerse con el Señor, de ser mejor cristiano, para que los que están a su alrededor puedan ver. Ahorita mi esposa cantaba: brilla en el sitio donde estés. Y estamos en un culto misionero, Rayos de Luz. Qué bueno que comencemos a ganarnos, bien ganados. Pero pastores que ya son bautizados, sí, pero no es simplemente que estén bautizados, es que hay que servirle a Dios. Y si eso depende de nosotros, entonces lleguemos al nivel que Dios quiere que estemos, y es el nivel de irreprensibles. Amén, amén.
No sé si usted quiera comprometer esta noche con el Señor y le diga al Señor: Señor, ayúdeme a subir de nivel, porque yo quiero que mi familia, así como dice Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Cierre sus ojos un momento. Señor Jesús, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por los desafíos que nos presentas cada que venimos al culto, Señor, de ser mejores. Es que sí podemos, Señor. No deberíamos de conformarnos con ser buenos, pues que malos no queremos ser. Pero a veces nos conformamos con ser buenos, o a veces sencillamente con ser fieles. Pero qué bueno llegar a ese nivel tuyo, Señor, a la medida, a la estatura y a la plenitud de Cristo, para que podamos involucrar a muchos, no solamente a nuestra familia, sino a nuestros vecinos, a nuestros propios hermanos en la iglesia, y que puedan, como yo, Señor, adorar al Dios y servir al Dios de todo poder. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.